y Acción Social, que llega a la segunda instancia en 1998, luego de que la jueza de primera instancia rechazara la demanda por los argumentos que vamos a ver a continuación. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en este caso? Los hechos. La actora interpone una acción de amparo en los términos del artículo 43 a los fines de garantizar el derecho a la salud y el derecho al ambiente medio, un ambiente medio sano y equilibrado. Este último consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional y el derecho a la salud consagrado en diversos tratados internacionales a los que hace referencia el 75, inciso 22, y en nuestro ordenamiento jurídico interno argentino en la ley 26.661, más, para ser más preciso, artículo primero, 25 y 33 de dicha norma. Recordemos que el derecho a la salud es uno de los derechos humanos fundamentales y que está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, como lo ha dicho la jurisprudencia en más de una oportunidad. Pero yendo al caso concreto, entonces la actora interpone una acción de amparo con el fin de que el Poder Judicial haga cesar esa omisión por parte del Estado de no proveer la vacuna, que era la Candid 1, para poder combatir la fiebre hemorrágica argentina. Entonces, lo que va a solicitar la actora junto al Defensor del Pueblo y otras organizaciones es que el Poder Judicial obligue al Estado a que suministre esa vacuna Candid 1 contra la fiebre hemorrágica argentina en virtud a el peligro y lo infecciosa que era esa enfermedad y que la producción de la vacuna Candid 1 en principio, además de tener un 95% de efectividad contra la fiebre hemorrágica según se había testeado, era en principio el único medio para poder combatir esta fiebre hemorrágica argentina y no podía fabricarse en el exterior. Entonces necesitaban que se fabricara en la República Argentina. Entonces la actora inicia su demanda de amparo a fin de que se ordene al Estado Nacional que ejecute la totalidad de las medidas necesarias para completar la unidad de producción de la vacuna Candid 1 contra la fiebre hemorrágica argentina en el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas, Dr. Julio Maistegui, asegurando su inmediato suministro a la totalidad de la población potencialmente afectada por el virus Junín, que se estima que esto llegaría a afectar a 3,5 millones de personas. Y que se implemente en coordinación con las áreas públicas competentes unas campañas para restablecer el ecosistema. Pero la jueza de primera instancia termina desestimando esta demanda, imponiendo las costas por su orden. Porque entendió que, primero, de acuerdo o basándose en un informe, que era el 97.125, la demandada expresaba claramente que esas previsiones que se estaban tomando a fin de producir en el país la vacuna Candid 1 y que no se advertía de ninguna manera que el tribunal pudiera atender este aspecto del reclamo de la actora porque se trataba de una decisión judicial que no tenía ningún tipo de sustento fáctico que la avalase. Entonces, en primera instancia, la jueza dice, bueno, en cuanto a lo fáctico, no tenemos de qué agarrarnos, o sea, no tenemos un sustento en cuanto a los hechos. No hay hechos preexistentes y no hay nada sobre esta vacuna que diga que pueda ser efectiva para combatir esta fiebre hemorrágica argentina. La vacuna cuya provisión se solicitaba se encontraba en una etapa de investigación, entonces no tenemos antecedentes fácticos y esto se está investigando todavía, no hay nada concreto, nada contundente. No sabemos si esta vacuna puede ser eficaz o va a ser eficaz contra la fiebre hemorrágica argentina, sostenía la jueza de primera instancia. Y por ello la facultad para autorizar el suministro era ajena a la competencia de los tribunales judiciales. Entonces, por otro lado dice, esto está en etapa de investigación y por una cuestión de principio de división de poderes, esto corresponde a la autoridad administrativa, al Poder Ejecutivo. Nosotros, o yo, como miembro del Poder Judicial, no puedo hacer absolutamente nada, tengo que respetar la división de poderes. Esto, por supuesto, siempre los jueces respetan la división de poderes cuando les conviene. Entonces,
De acuerdo con lo dispuesto por la ley 16.463, en el caso no podía hablarse de medicamento, entonces por otro lado dice, esto no sería un medicamento en los términos de esta ley que resultaría aplicable. Porque se trata de una sustancia que está en experimentación en un proceso muy incipiente. Entonces esto está en tratamiento, se está evaluando. Y que por tal razón imponerle al Poder Ejecutivo que provea esta vacuna sin dilaciones en forma inmediata sería imponerle una conducta contraria a la ley. Entonces no puede o no podría obligar al Poder Ejecutivo a que provea esta vacuna porque esto sería una conducta contraria al ordenamiento jurídico y violatoria. En lo que tiene que ver con la implementación de una campaña para restablecer el ecosistema, sostenía que no era procedente para nada la vía de amparo. Recordemos que la vía de amparo es una vía de carácter excepcional, totalmente restrictiva, que se utiliza en determinados supuestos. Entonces, entre los argumentos, terminamos viendo que en cuanto a la implementación de la campaña, la vía de amparo no es procedente, porque se necesitaba que se llevaran adelante pruebas que eran muy complejas y terminaban excediendo el limitado marco de este proceso, que era realmente abreviado. Entonces, el defensor del pueblo y la actora terminan interponiendo y fundando los recursos de apelación. Entonces, esto llega aquí a la segunda instancia. ¿Qué va a decir la segunda instancia? Bueno, en primer lugar, no puede dejarse de lado que el artículo 43 de la nueva Constitución dispone que toda persona está facultada para interponer acción rápida y expedita de amparo siempre que no exista otro remedio judicial que sea más idóneo, contra cualquier acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, es decir, actos u omisiones de los poderes del Estado o de personas ajenas a esos poderes del Estado, que en forma actual o inminente, es decir, en forma contemporánea o muy pronto, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, es decir, sin razones fundadas, derechos y garantías que están expresamente reconocidos, ya sea por nuestra Constitución Nacional, un tratado o una ley. Entonces, por un lado tenemos el artículo 11 de la Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes del Hombre, que tiene jerarquía constitucional conforme el artículo 75, inciso 22, donde prevé que toda persona va a tener derecho a que su salud sea reservada por medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad. Entonces va a tener derecho a determinadas medidas que garanticen su derecho a la salud, por supuesto en la medida en que pueda el Estado hacer frente a esto de acuerdo al presupuesto y los recursos que tenga. Por otro lado, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que también tiene jerarquía constitucional, dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure tanto a él como a su familia la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, la vestimenta, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Entonces, tanto el artículo 11 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre como el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establecen una serie de derechos que los estados deben garantizarle a sus ciudadanos, entre ellos el derecho a la salud y todo aquello que está relacionado con el mismo, que tiene que ver con una alimentación sana y suficiente, vestimenta, vivienda, asistencia médica, servicios. Todo esto en la medida en que el Estado los pueda afrontar de acuerdo a los recursos que tenga. Y por último, el artículo 12, el más importante, del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, estableció que, entre otras medidas, que los Estados partes tienen la obligación de adoptar a fin de asegurar la plena efectividad del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de vida posible en cuanto a su salud física y mental, y entre ellos destaca el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente, en el inciso B, la prevención y tratamiento de enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de toda índole,
y la lucha contra ellas, el inciso C. Entonces, esto es lo que más se aplica, el inciso C. Entonces, hay que prevenir y tratar. El Estado en este caso no está ejerciendo una función preventiva y está incurriendo en una omisión que sería justamente, tiene una obligación de hacer que está incumpliendo. Y la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad, el inciso D, que también estaría incumpliendo. ¿Qué sostiene la Cámara? Que esa función o las atribuciones judiciales que la Constitución le otorga o le manda, mejor dicho, no se agotan en la letra de la ley. Entonces, lo que está diciendo es que en la función judicial, aquí la Cámara está haciendo una interpretación extensiva que va más allá de la literalidad o de la letra de la ley, con olvido de la efectiva y eficaz realización del derecho. Entonces, la jueza de primera instancia lo que hace es una interpretación literal de la norma. Se queda ahí, en lo que dice la norma, y no va más allá haciendo una interpretación extensiva. En este caso se trata del derecho a la salud, de un medio ambiente equilibrado y del derecho a la vida, porque si estas personas no se dan esa vacuna, hay altas chances de que pierdan su vida. Y que para ello tiene que atenderse antes que un criterio formalista, que es al criterio al que se atiene la jueza de primera instancia, la vigencia de los principios que consagra específicamente la Constitución Nacional y que surgen de la necesidad de proveer al bien común, considerando este como el conjunto de las condiciones de la vida social que hacen posible tanto a la comunidad como a cada uno de sus miembros el logro más pleno y fácil de su propia perfección. Cita a la Corte Suprema, que ha hecho una interpretación del preámbulo donde dice, donde ya se encuentran expresiones referidas al bienestar general, objetivo preeminente en el que, por cierto, ha de computarse con prioridad indiscutible la preservación de la salud. Entonces cita a la Corte Suprema que hace una interpretación del preámbulo de la Constitución donde nos habla de la preservación y de la salud, del bienestar general, entre otras cuestiones. Y que también ha declarado que el objetivo más importante de la Constitución Nacional, según expresa en el preámbulo, es lograr el bienestar general. Y esto quiere decir la justicia en su expresión más alta y más perfecta. La justicia social, cuyo contenido actual consiste en exigir la actividad intersubjetiva de los miembros de la comunidad y los recursos con que ésta cuenta con vistas a lograr que todos y cada uno de sus miembros puedan gozar de los bienes materiales y espirituales de la civilización, señalando además que tiene una categoría constitucional en el principio indubio pro justicia socialis. Entonces, en caso de duda, a favor de la justicia social. Y que las leyes tienen que ser interpretadas siempre a favor de quienes, al serles aplicada con ese sentido, consiguen o tienden a alcanzar el bienestar. Entonces tenemos un indubio pro y una aplicación a favor con una interpretación favorable a esas personas. Y esto obviamente relacionado con la dignidad de la persona y los derechos personalísimos, pero en este caso fundamentalmente la dignidad de la persona. La declaración de derechos que efectúa la Constitución Nacional no solamente es una declaración de voluntad del Estado, que así reconoce la existencia de derechos individuales, sino que también es un compromiso por el cual el propio Estado se obliga a llevar adelante normas que sean necesarias y por supuesto cumplirlas. Entonces hay un compromiso del Estado con la comunidad que tiene que velar por los intereses y los derechos de las personas y protegerlos. En este caso, garantizando el suministro de una vacuna para paliar o combatir los graves efectos que tiene esta enfermedad y puede ocasionar perjuicios y daños que son realmente muy gravosos y muy importantes en la salud y en la vida de los dependientes del Estado. La Declaración de Derechos efectuada en nuestra Constitución, bueno, esto que veníamos leyendo recién. Y el sistema constitucional va a establecer las bases generales que protegen a la personalidad humana. Luego hace una interpretación extensiva del 14 bis y entiende que dentro de esos derechos sociales se encuentra el derecho a la salud. Lo que se encuentra fundamentalmente en juego es el derecho a la vida, que es el primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva, y que obviamente resulta conocido y garantizado por la Constitución
y por las leyes. Entonces queda totalmente probado que la fiebre hemorrágica argentina es una enfermedad endémico-pandémica y que la protección más completa contra la fiebre justamente es la aplicación de esta vacuna Candid 1, cuya efectividad está en el orden del 95,5%. Entonces ya hay un estudio que establece que tiene casi un 96% de efectividad, que ha sido aprobada, por supuesto, por la Organización Mundial de la Salud, por la OMS, y el Ministerio de Salud y Acción Social autorizó su aplicación ya en el año 1991 mediante una resolución. Entonces, cuenta con el aval de la OMS y a su vez del Ministerio de Salud y Acción Social, que es justamente el demandado. Entonces, ya había autorizado su aplicación y ahora no la quiere dar. Bueno, y aquí surgen otras cuestiones también entonces. El proyecto había sido iniciado en 1991, lográndose en el año 97 un 80% de la tecnología de la producción. Entonces, luego hace referencia a un informe presentado el 2 de octubre del año 96 por la directora del Instituto Nacional de Enfermedades Virales. Importante tener en cuenta también. La gravedad de la enfermedad, sumada a la gran cantidad de personas con riesgo de contraerla, dentro del área endémica se estima 3,5 millones de personas, que torna absolutamente necesario el máximo esfuerzo de las autoridades competentes a fin de ponerle fin y cerrar esto dentro de la menor cantidad de tiempo posible. Entonces, corresponde hacer lugar en este aspecto a la acción de amparo impetrada y en consecuencia ordenar al Estado Nacional, Ministerio de Salud y Acción Social, que cumpla en forma estricta y sin dilaciones el cronograma cuya copia se encuentra agregada, responsabilizando en forma personal a los Ministerios de Salud y Acción Social y de Economía y Obras y Servicios Públicos dentro de la esfera de sus competencias. Visto desde otro ángulo, no puede ser admitida la petición de la demandada referente a la implementación en coordinación con áreas públicas competentes de una campaña para restablecer el ecosistema que contemple particularmente la conservación y restablecimiento de las zonas afectadas. Entonces, termina diciendo que corresponde al Estado Nacional que cumpla con ese cronograma, poner esta sentencia en conocimiento, es decir, darle aviso al Poder Ejecutivo, presidente de la Nación y al jefe de gabinete de ministros mediante oficio, y poner en cabeza del defensor del pueblo el seguimiento y el control del cumplimiento del referido cronograma sin que ello obste al derecho que le asiste al actor en tal sentido. Entonces, por un lado, hay que ordenar al Estado que cumpla con estas medidas, poner en conocimiento a el Poder Ejecutivo, presidente de la Nación y jefe de gabinete, y encomendarle esta función de seguimiento y control al defensor del pueblo de la nación, que a mi entender funciona como un quinto poder. Y sin perjuicio de lo precedentemente dispuesto, la demandada estará obligada, dentro del plazo de 10 días de quedar notificada, a poner en conocimiento al tribunal acerca del cumplimiento del cronograma referido en el punto A. Entonces, dentro del plazo de 10 días va a tener que rendirle cuentas al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, va a tener que rendirle cuentas al Poder Judicial. Y las costas de las ambas instancias se imponen en el orden causado en atención al resultado de que se arribó y a la novedad de la cuestión planteada. Así que sin más, espero que les haya gustado este video y nos vemos próximamente en un nuevo video donde veremos la demanda.